¿no? Doy lectura a la cuenta. Estoy en tu mío frío, siempre lo uso. Siempre lo uso. He recibido un documento en la cuenta, copia del oficio número 597 de la defensora de los derechos de la niñez, señora Patricia Muñoz, con la que envía una copia del oficio dirigido a la presidenta del Senado, honorable senadora señora Adriana Muñoz, en virtud de la cual solicita dar curso a la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley de menores en materia de revisión periódica de las medidas de internación en residencia. Se deja constancia que este asunto está en la tabla del día de hoy, a la espera del inicio de la segunda discusión. Eso es toda la cuenta. Perdón, secretario, ¿está en la tabla de la sala o de la comisión? De la sala. Ya, por lo tanto ahí, Carlos, te pido ayuda para cuando discutamos la tabla, que lo podamos poner en las prioridades. ¿Es segunda discusión? Sí. Está sin audio, Carlos. ¿Presidenta? De acuerdo. Sí, Diego. Sí, lo otro que también hay que solicitar, Presidenta, es la prórroga del plazo de indicaciones para el boletín sobre filiación de hijos e hijas del mismo, perdón, de madre del mismo sexo. Ok. Lo anoté. Ya. Ok, vamos entonces. Ok, Presidenta. Procedemos entonces, doy lectura digamos, a los artículos donde hay acuerdo en primer lugar. Sí, vamos a repasar porque habíamos conversado antes de que partiera la sesión y ya están todos, y a la senadora Fumbar que se integró, como está ajena. Y el acuerdo sería que todos aquellos textos que se los mandé, no sé si los recibieron Ena, Cote y los demás colegas al WhatsApp en la mañana temprano, todos aquellos artículos donde tenemos acuerdo con el Ejecutivo, los va a enumerar Diego y los damos por aprobado, si le parece a la comisión. Y después entramos, que son como 38, 39, y después entramos en los otros 39 puntos de discusión que no hay acuerdo y que requieren de votación. ¿Les parece? Perdón, Presidenta. Senadora. Yo recibí un WhatsApp donde está el detalle, pero no sé, porque no lo sé de verdad en este minuto, y quizás estoy equivocada yo. Yo no sé si yo conozco los textos de los acuerdos que llegaron a un acuerdo oposición y gobierno. Subsecretaria. Entonces, por eso yo tengo problema que si quieren lo aprobamos al referéndum o algo así, pero en el fondo mi complicación es que esa es una conversación que la han llevado Ejecutivo y usted, y yo no tengo claridad de conocer y de haber revisado esos textos. ¿Subsecretaria? Sí, senador Monti y luego subsecretaria. No, yo acogería lo que dice la senadora, démoslo aprobado, pero si ella después de revisar más le surge alguna duda, lo abrimos de nuevo. O sea, yo creo que no. Eso es lo que usted quiere, ¿no? Si eso está es que no quiero generar ningún problema, pero quiero tener la posibilidad de revisarlo con... Ni un problema. Ni un problema, subsecretaria. No, porque me gustaría saber si estas cosas las han visto con el equipo de la senadora y el senador, la senadora Fombari y el senador Osandón. Sí, nosotros hemos revisado estas cosas con los equipos, pero nos parece razonable que quede la posibilidad de que la senadora o el senador Osandón digan algo respecto. Ok, o sea, queda abierto para los 5 miembros de la comisión en caso que surja alguna duda. Pero si quedan aprobados hoy día de referéndum todos aquellos artículos donde llegamos a acuerdo. ¿Les parece? Diego. Y, Presidenta, por ende, digamos, la confirmación de los mismos quedaría sujeta al acuerdo ratificatorio de la próxima sesión. Sí, ¿qué vamos a proceder? Okay. No, lo que hemos hecho en otras veces, que está acordado, pero la senadora tiene derecho a pedir reabrir cualquiera de ellos. O sea, pero se da por aprobado. Se da por aprobado, y si hay alguna duda, lo plantea en la sesión siguiente. Ok. ENA es lo que hemos hecho en todo. Sí, no, está bien. Está perfecto, muchas gracias. ¿Paso a compartir entonces el comparado, Presidenta? Por favor.
Pero, Diego, sería bueno que rápidamente tú des lectura a aquellos donde estamos en acuerdo. Que son los mismos, Jimena, que Sí, mandaste tú, ¿cierto? son los que yo te mandé. Y le Paso mandé a a Cote. compartirle el documento propiamente Sí, y lo leo. mejor, mejor. ¿Mm? Presidenta, se dividió este documento en aquellos puntos donde, tal como usted lo señaló en un principio, hay acuerdo con el Ejecutivo respecto de los cuales no existe. El primer punto donde hay acuerdo es el traslado al párrafo 2 del título primero de los artículos 12 referente al derecho a la inclusión y 16 del derecho a la participación. En cada uno de estos puntos, además, está consignada la página donde se encuentran si alguno de los honorables senadores quisiera consultar precisamente. Para que lo pueda buscar después tranquilo. Ok. Exacto. Sí. La segunda es la sustitución del actual inciso segundo del artículo séptimo. Luego es la sustitución de los incisos primero y segundo del artículo 11 por otros incisos primero, segundo, tercero y cuarto, reemplazando en el inciso segundo propuesto el término integral por la expresión posible. En esta proposición, además, se subsume la propuesta del honorable senador señor Osandón, que está ubicada en la segunda columna. En el artículo 11 se sustituye el encabezado del que pasaría a ser inciso quinto de dicho precepto. Luego, en ese mismo artículo 11, en la letra B del mismo, entre las expresiones edad y madurez, se intercala el término grado de desarrollo. En la misma letra B del artículo 11, a continuación de la expresión madurez, se añade la siguiente frase: y o su estado afectivo si no pudiere o no quisiere manifestarla. Pasando luego ahora al artículo 23, se reemplaza en la segunda oración del inciso tercero, se reemplaza esa oración por la proposición ubicada en la tercera columna. Pasando luego al artículo 35, en donde se incorpora un número 8 nuevo, habiéndose ya acordado el resto del artículo en ese punto. Se incorpora un nuevo artículo sobre el derecho a la seguridad social, agregándose las expresiones y frases subrayadas en la tercera columna del comparado. Luego se reemplaza en el inciso segundo el artículo 41, la primera vez que sale mencionado el término menores por la expresión niñas y adolescentes, una adecuación del lenguaje. Se sustituye en el artículo 41 mismo, la segunda vez que sale mencionado el término menores por la expresión niños, niñas y adolescentes. En el artículo 46, la primera vez que sale mencionado se reemplaza el término judicial por la expresión jurídica y o. En el mismo artículo 46 se agrega luego el término especializada, en su inciso primero, la frase para la defensa de sus derechos. Se incorpora en el artículo referente a las definiciones, ya pasamos al título tercero, un inciso de delimitación de responsabilidades entre la judicatura y los órganos administrativos en el ámbito de las medidas de protección. Era un punto que había mencionado el senador Monte en su oportunidad. Se incorpora un artículo nuevo sobre amenazas y vulneraciones no graves, sustituyéndose en la letra F de dicha propuesta la expresión controlar por el término regular. También se incorpora otro artículo nuevo referente a las vulneraciones graves, ese no está de más. Eliminando en su letra A la frase como demostración de la falta de voluntad de atender sus necesidades. Luego se reubica el artículo referente a las reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales en el párrafo primero de dicho título tercero, luego el precepto relativo a los principios rectores de los procesos de protección. Posteriormente se agrega en el inciso primero el artículo referente a la inexcusabilidad de los órganos administrativos, antes de la palabra propiamente inexcusabilidad, la expresión deber de. Luego se reubica en el segundo párrafo del título tercero, luego el artículo relativo al deber de denuncia, el precepto referente al deber de reserva y confidencialidad. Se reubica también en el segundo párrafo del título tercero, luego el artículo referente al deber de inexcusabilidad, el precepto referente al deber de denuncia. Por otra parte, se considera el actual párrafo segundo de dicho título tercero como párrafo tercero, anteponiendo al enunciado del mismo la expresión de las. Se incorpora a la oración los asuntos conocidos en las comisiones que no fueren decididos, serán planteados en la mesa para su resolución. Esa oración se agrega en el inciso final referente a las funciones de las oficinas locales de la niñez, una precisión también. Se agrega en el inciso primero el artículo referente a los órganos competentes en materia de protección, algunas adecuaciones. Después de la expresión órganos competentes, se agrega la frase y medidas ante el incumplimiento de las medidas administrativas.
Se añade luego en el inciso primero el artículo referente a los órganos competentes en materia de medidas de protección, luego el vocablo las medidas de protección administrativa, la frase referidas en el inciso primero del artículo presente, son todas cuestiones de precisión. Se elimina el inciso segundo el artículo referente a los órganos competentes, ya se trasladó como inciso tercero al artículo de medidas de protección administrativa. También hay otra eliminación, en tanto se reubicó el precepto respectivo, me estoy refiriendo a lo que estoy ennegreciendo en este momento. En esa misma disposición se sustituye la expresión ordenará por el término podrá ordenar, referente a esto último a las atribuciones del órgano jurisdiccional. También una cuestión formal, se suprime la expresión nuevo del artículo referente al procedimiento de protección administrativa para que quede precisamente bajo esa nomenclatura. Se suprime la expresión determinación del número 8 del artículo referente también al procedimiento de protección administrativa, al igual que otras adecuaciones en ese mismo precepto. Se sustituye el inciso primero del artículo referente a la impugnación judicial. Se reubica luego en el cuarto párrafo del título tercero, luego el artículo relativo a los órganos competentes, al precepto referente a la derivación de los casos de riesgo o amenaza o vulneraciones de derechos desde la protección administrativa a la protección judicial. Se reemplaza la redacción inicial de la letra G del artículo relativo a la institucionalidad del sistema. Esto fue un tema solamente de precisión por las siguientes frases, será la encargada a nivel territorial de... Se agrega luego en el artículo referente a la intersectorialidad la palabra principios de, se reubica también el artículo referente a esta intersectorialidad como principio antepenúltimo en el título segundo, y finalmente las últimas modificaciones se incorpora un artículo transitorio nuevo referente a la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su plan de acción. Se incorpora también un transitorio nuevo que dispone que el proyecto de ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación. Esos son todos los acuerdos, presidente. Gracias Diego. Yo entiendo que todo esto está súper conversado con todos los equipos y con nosotros, así que no debiéramos tener problemas para efectos de darlos por aprobados. Son la mayoría cosas absolutamente de forma. Así que vamos a dar por aprobado estas 38 cuestiones, ¿ok? Por unanimidad, entiendo, independiente de lo que ya señalamos al inicio. ¿Estamos? Sí, presidenta. Ok, vamos entonces. Vamos a la segunda parte, que son propuestas respecto de las cuales no existe acuerdo y por lo tanto vamos a votar. Y yo voy a tratar de ser lo más ejecutiva posible en este tema. ¿Ya? ¿Nos van a poner los artículos en pantalla? Sí, sí. Vamos a ir ahora. Vamos al comparado, Diego, porque todos tienen este documento, así que no hay problema, ¿no es cierto, Jaime y Cote? Ya. Primero, presidenta, tenemos que ubicarnos en la página 5. Página 5, el comparado. Trata de ponerlo, yo lo leo, pero entiendo que la ENA pidió la otra vez que lo pusieran un poquitito más grande. Ok. Lo hice al revés. No, eso es más chico, Diego. O sea, hay mala onda. Ahí. Y ahí sí. Precisamente esta, la que sale en amarillo, es la primera propuesta pendiente. Si nos vamos a la primera columna, la actual letra F dice, empieza por el vocablo promover. Se propone sustituir el término promover por la expresión asegurar la vigencia efectiva de... Diego, perdón, disculpe. ¿En qué artículo estamos? Que estaba justo buscando el comparado. Estamos artículo segundo, inciso quinto, letra F. Gracias. Página 5, senadora Fombal. Esa es la sustitución que se propone, presidente. Ya. Estamos, entonces votémoslo, por favor. Presidenta. Sí, sí, Caro. Sí. Aquí, en el fondo, hay un cambio en la función, por lo que por parte del Ejecutivo queremos señalar que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo por ser un cambio en el verbo de la función. Es una función distinta. ¿Presidenta? Sí, senadora. Yo en la misma línea quisiera ver qué opina el secretario de cambiar el vocablo, porque yo también considero de que estamos cambiando una función, entonces quisiera saber qué opina la Secretaría respecto a la admisibilidad.
el hecho de que diga podrá no altera las facultades del Ejecutivo, es una norma de iniciativa del Ejecutivo, del Presidente de la República. A ver, aquí estamos hablando de una función que está establecida en el mensaje, que es promover los derechos cuyo ejercicio se haya visto hoy privado, y lo que estamos haciendo es decir que lo que tiene que hacerse es asegurar la vigencia efectiva de esos derechos cuyo ejercicio se haya visto privado, y estamos hablando de una ley de garantía, vale decir, estamos dentro de el rango que esta ley está dándole a las acciones que se contienen en ella. Por lo tanto, no es ir fuera de la idea matriz y el concepto que estamos legislando. Y a juicio de la presidenta de esta comisión, no está ni escapa a las facultades que tenemos. ¿Siente? Sí, por favor. Yo no, o sea, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el vocablo, si no es esa la discusión, más allá de que se pueda asegurar que los derechos, asegurar los derechos, sino que lo que pasa es que aquí se está dando una función distinta y por lo tanto o sea, no una función distinta, sino que se está estableciendo cómo se cumple esa función. Por lo tanto, yo creo que en este sentido es iniciativa exclusiva y no podemos cambiar el promover por el asegurar sin que esto pase por una firma del presidente de la República, porque evidentemente que es una función, por lo tanto, esto, si es que se quiere legislar en esta línea, debiera venir con la firma del presidente de la República, porque es claramente iniciativa exclusiva. Vamos a votarlo ya. Yo pediría que votemos la admisibilidad primero y después la... Okay. En votación la admisibilidad. Okay. Senador Montes, ¿cómo vota? Admisible. ¿Perdón? Admisible. Ya. Senador Sandón. Inadmisible. Senador Quintana. Admisible, en rigor, promover y asegurar, las dos son funciones. Senadora von Baer. Gracias. Son funciones, y como son funciones, no se puede cambiar la forma en la que se ejerce esa función por iniciativa parlamentaria, por lo tanto es iniciativa exclusiva, es inadmisible y hago reserva de constitucionalidad. Presidenta, ¿cómo vota usted? Yo voto por la admisibilidad porque esta es una ley de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto eso es lo que tiene que propender a hacer, si no, no tendría sentido estar legislando en esta materia. Sobre esta norma es absolutamente acorde con lo que dice el mensaje de la ley que estamos tramitando, y por lo tanto la considero absolutamente admisible. Hacer algo en contrario iría en contra de la idea de este texto. El resultado de la votación, entonces, 3 votos por la admisibilidad y 2 por la inadmisibilidad. Ok, votemos la norma ahora, por favor. Se vota la norma ahora. Senador Montes, ¿cómo vota usted? Favor. Senador Sandón. Atención. Senador Sandón, ¿cómo vota usted? Problema de internet, ¿me escucha o no? Sí. ¿Cómo vota? Ahí en contra. Senador Quintana. Voto a favor, secretario. Además, como decía recién, los dos verbos representan la función, pero además están muy ligados ambos a las ideas matrices del proyecto. Y en ese sentido es admisible y es necesario. Senadora von Baer. Secretario, yo voto en contra porque es nuevamente por el mismo argumento que es inadmisible, y esto no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto, sino que tiene que ver con la iniciativa que no tenemos los parlamentarios para establecer una función o cambiar una función que
que tiene un órgano del Estado, por lo tanto no corresponde. Voto. Senadora Rincón, A favor. 3 votos por la aprobación y 2 votos en contra. Vamos al siguiente. Diego. Nos vamos ahora, Presidenta, a la siguiente página. Estamos en el mismo artículo segundo, pero ahora su letra H. De igual forma, esta letra comienza por el vocablo promover y se sustituye el mismo por la expresión crear, ejecutar y destinar recursos suficientes para entregar una protección especializada destinada a, y luego sigue la misma letra que está en la primera columna. Vamos a tener la misma discusión, si les parece, para hacerlo más ejecutivo, ¿la resolvemos de la misma manera? No, Presidenta. un momento, yo quiero argumentar. Sí. Ok, subsecretaria. Sí, también quiero dejar constancia que aquí, por el hecho de crear, ejecutar y destinar recursos suficientes para entregar una protección especializada, es iniciativa exclusiva, tanto porque crea una función como porque destina recursos suficientes para eso. Yo quiero que votemos y argumentemos, porque quiero que esté la argumentación en el informe, Presidenta, porque... Ni un problema, ahora tiene la palabra. Quiero que se vote la admisibilidad. Ni un problema. Secretario, votar la admisibilidad, por favor. Bueno, por la admisibilidad de la... Senador Montes, ¿cómo vota? Yo creo que es admisible. Senador Sandón. Inadmisible. Senador Quintana. Es admisible fundamentalmente porque estamos discutiendo una ley de garantía. Por lo tanto, aquí el esfuerzo mayor ya está hecho. Y le corresponde al legislador en este caso, adecuar y ordenar de la mejor manera sus preceptos, pero entendiendo que esto es una ley de garantía. Por lo tanto, yo creo que aquí todos estos cambios están absolutamente dentro de lo que son las facultades que tiene el Congreso. Voto a favor. Senadora von Baer. Secretario, aquí estamos hablando de funciones de los órganos de la administración del Estado. Y todos los parlamentarios sabemos de que cuando estamos hablando de las funciones de los órganos del Estado, nosotros no tenemos activa, porque de otra manera estaríamos pudiendo definir qué es lo que hace un ministerio, qué es lo que hace cualquier órgano del Estado, y evidentemente aquí se está generando una función que no solamente estamos diciendo lo que tienen que hacer, sino que además de eso estamos destinando recursos suficientes. O sea, no solamente esta norma, si es que es una indicación parlamentaria, está yendo en contra de la admisibilidad porque se refiere a una función específica de los órganos del Estado, sino que adicionalmente está generando gastos. Por lo tanto, estamos incurriendo en una inadmisibilidad en dos vías. Por una parte, entregándole definiendo una función para los órganos del Estado, que en este caso sería crear, ejecutar las condiciones necesarias, sociales necesarias para que los padres puedan cumplir con las tareas, sino que adicionalmente se está diciendo que se va a destinar los recursos suficientes. Y en ese sentido se está yendo en contra de la admisibilidad también porque se está generando gasto. Por lo tanto, tiene dos líneas, está yendo más allá de las atribuciones del Parlamento, las dos líneas, en que nosotros no podemos, por iniciativa parlamentaria, entregar una función o cambiar una función de los órganos del Estado, que es lo que en este artículo se hace, sino que adicionalmente se está generando gasto. Por lo tanto, es evidentemente inadmisible y vuelvo a hacer reserva de constitucionalidad. Señora Presidenta, ¿cómo vota usted? Voy a hacer la argumentación larga y después voy a pedir que la peguen a todas las demás que vamos a tener en discusión para no repetirla. Garantizar los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes constituye la idea matriz de este proyecto de ley y los preceptos, por tanto, tienen que ajustarse a ese objetivo.
proponer que no se incluya el que se establezcan estos verbos rectores, la verdad es que deja fuera la idea matriz del proyecto. Garantizar los derechos y la protección en esta ley forma parte de nuestro compromiso como Estado de tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos adquiridos por la Convención de los Derechos de Niños en su artículo 4. Así, por cierto, lo hemos ya resuelto en el artículo 1 en el objeto del proyecto de ley, que tiene por objeto la garantía y protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y por tanto el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de ellos. Lo que además está consagrado en la propia Constitución Política de la República, en la Convención de los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales de derechos fundamentales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes y en otras leyes. Por lo tanto, lo que estamos haciendo acá en este artículo 2 son las normas que consagran esas obligaciones. Los derechos de carácter económico, social y cultural, como el derecho a la educación, a la salud, a la defensa jurídica, a contar con servicios de protección especializados, etcétera, por su naturaleza siempre requieren de aportes financieros y de hecho por eso aprobamos el proyecto de ley del servicio de la niñez. No garantizar esos derechos y prestaciones equivale a no respetar ese tipo de derechos, y respetar los derechos humanos es un deber de todo órgano del Estado, conforme al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar, promover tales derechos garantizados por la Constitución. Afirmar que la inclusión del verbo garantizar, crear, promover, o sea, crear, establecer, es inadmisible, porque implica un gasto, porque implica una obligación, es la verdad que un argumento que no se condice con las obligaciones constitucionales que tenemos, ni tampoco con la ley que ya aprobamos. Todo derecho económico, social y cultural tiene un carácter progresivo, y eso significa dos cosas: gradualidad en su plena consecución, y que el Estado asegura su efectividad y pleno goce mediante acciones y programas de corto, mediano y largo plazo. Por tanto, cada vez que se consagra una garantía del Estado respecto a un derecho social, económico, cultural, se sobreentiende que tienen que haber compromisos de garantías progresivas o graduales. Y lo que estamos haciendo acá es simplemente dar vida a una garantía que está consagrada y además darle sustento a un servicio que ya se legisló. Por lo tanto, lo que consagramos acá no tiene nada de inadmisible, va en línea con lo que ya hemos aprobado en materia de servicio y dice relación con la idea matriz de este proyecto de garantías. Así que voto a favor de la admisibilidad. Resultado de la votación: 3 votos por la admisibilidad y 2 por la inadmisibilidad. En votación el artículo, por favor, secretario. ¿Cómo no? En votación el artículo. ¿Cómo vota el senador Montes? Mire, yo sobre la admisibilidad entiendo que hay un tema de interpretación y muchas veces puede ser relativo. Los argumentos de la senadora Rincón han sido muy contundentes, pero siempre es motivo de interpretación jurídica. Pero creo que en el fondo, el sentido, el contenido es indiscutible. La verdad que hay una cultura nuestra que tiende todo a hacerlo como relativo, así de a poquito, para lo que se pueda, puede que resulte, puede que... Y necesitamos adquirir compromisos más contundentes, sobre todo en lo que se refiere a los niños, que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, el futuro, todo. Y en ese sentido yo no tengo la menor duda de que esto hay que hacerlo lo más imperativo, porque no puede ser que todo quede sujeto a lo que se puede, a la medida de lo posible. Hay que adquirir compromisos en cierta área. Toda la discusión de las pensiones alimenticias está lleno de verbos relativos y no contundentes, en fin, y al final gran parte de los que tienen que pagar no la pagan. En este caso, la protección tiene que ser un imperativo para el Estado y para la sociedad también. Yo estoy claramente por votar a favor de esto. Senador Osandón. En contra, señor secretario. Senador Quintana. Sí, yo quiero agregar que en la ley del Sename está la facultad de crear programas para el establecimiento de derechos de los niños. Por lo tanto, no estamos creando algo nuevo. Insisto, ya estamos reordenando estos preceptos justamente para dar cumplimiento a esta ley de garantías. Y quiero pedir que se deje expresa constancia, señor secretario, señora presidenta,
en el evento de ser requerida algún informe de esta comisión en el Tribunal Constitucional, se adoce íntegramente la sólida argumentación de la presidenta de la comisión en la votación de la admisibilidad. Eso, voto a favor a 24 horas de la celebración del Día del Niño. Senador Fumbar. Secretario, esto no tiene nada que ver con el hecho de la idea matriz del proyecto, ni con lo que el proyecto busca, ni tampoco con el cumplimiento de tratados internacionales. Esto tiene que ver con un ordenamiento que nosotros tenemos en nuestra Constitución, que los parlamentarios no tenemos atribuciones para cambiar una función de los órganos del Estado, y acá se está cambiando una función de los órganos del Estado, y también tampoco tenemos atribuciones en nuestra Constitución para generar gasto. Y lo que hace esta iniciativa es crear, ejecutar y destinar recursos suficientes. Es evidentemente inconstitucional porque se refiere a las funciones y se refiere al gasto. No tiene que ver con la iniciativa exclusiva, tampoco tiene que ver con el cumplimiento de tratados internacionales. Voto en contra porque creo que más allá de que uno pueda pensar de que es algo positivo, nosotros estamos llamados a cumplir con la Constitución y con las leyes. Presidenta, ¿cómo vota usted? Yo voto a favor, he dado la argumentación, creo que no podemos estar legislando una ley de garantías sin, perdón, la redundancia, garantizar efectivamente la misma. Y por eso no estamos creando un órgano, estamos diciendo cuáles son las obligaciones en torno a esa garantía. El órgano ya está creado, el servicio, y obviamente todo lo demás tiene que adecuarse a este parámetro mínimo que es esta legislación. Y por eso era tan importante haber partido por este proyecto y no por el otro. Así que yo voto a favor. Por la aprobación, 3 votos, por el rechazo, 2. Siguiente, Diego. Presidenta, pasaríamos a la página 8. En la página 8 está el artículo referente a las reglas de interpretación. Perdón, señora. Artículo 3. Artículo 3. El artículo 3, sí. Ya, es que perdón, la Diego, minuta que no tengo página. Pero en la minuta que te mandé están los artículos. Ya. Ah, ya. No tengo... lo puedo poner. Ya, no te preocupes, vamos a ir pidiendo a Diego que diga cuál es el artículo, porque así lo hacemos más ordenado. Perfecto. Ya. Presidenta, estamos en el artículo... Esta es más bien de forma. Yo creo que me gustaría dar la palabra a la subsecretaria, porque no debiéramos tener problemas acá. Sí, efectivamente, esta es una indicación del senador Osandón que agrega lo anterior sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de las reglas generales de interpretación de la ley establecidas en el artículo 9 al 24 del Código Civil. Ah, no, espérate, ¿esa está retirada? No está retirada y va en contra de lo que habíamos hablado siempre, que no pusiéramos normas precisas porque nos podía enredar y habláramos de legislación vigente. Y aquí se quiere agregar en el Código Civil. Entonces, yo no sé si la retira el senador Osandón o la votamos, pero creo que va en contra de lo que habíamos acordado en las sesiones pasadas. Yo voy a votar en contra por esa razón, no porque haya un problema con el Código Civil, sino que... Presidenta, ¿sí? Para clarificar esto, le puede pedir a Tomás Hughes, mi asesor, que dé la explicación, sí, por favor, okay, y ahí tomamos una decisión. Ok. Tomás, ¿estás por ahí? Presidenta, sí. Por su intermedio, intentar explicar por qué presentamos esta indicación muy simple, es más bien ilustrativa, y tiene que ver con las discusiones que se han dado en esta misma comisión, ya que en algún momento, dentro de todas las discusiones que surgieron, por ejemplo, cuando hablábamos de interés sobre el niño y otras cosas, se habló del Código Civil, porque el Código Civil regula muchas cosas de las que se están volviendo a regular. Entonces, se dijo claramente, yo recuerdo que usted dijo que este proyecto de ley no deroga el Código Civil, lo cual podría discutirse. Yo no ocupé esa expresión, dije que estaba recogido esto en el Código Civil. Está recogido, pero entonces hay un dicho que dice que
a veces por obvio se calla y por callado se olvida. Entonces nos parece que es muy importante que se mantenga, que se diga que el Código Civil sigue vigente, porque, por ejemplo, solo un ejemplo, el Código Civil regula mucho estas materias, pero el artículo 222 del Código Civil, a nuestro juicio, da una definición muy acertada de interés superior del niño, que es complementaria con la que se busca establecer acá. Establece que es su máxima realización espiritual y material posible, por lo tanto nos parece que esa y muchas otras normas debieran mantenerse, porque si no existe el riesgo de que se genere una derogación tácita. Entonces, por razones de certeza jurídica, lo cual es un bien deseado en el derecho chileno, nos parece bueno y que aporta que se establezca la expresión claramente del Código Civil. José Tomás, te puedo contraargumentar, porque por eso entiendo no se llegó a acuerdo con los equipos. Por supuesto. Y es que aquí dice la norma, estoy leyéndola en el primer párrafo, habla dice, principios contenidos en la Constitución Política de la República, que yo lo he mencionado varias veces, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en esta ley. Entonces, tú estás agregando y en el Código Civil. Sí, o sea, así como la misma técnica legislativa acá, si uno podría decir, por razones de eficiencia, uno podría decir, según toda la regulación vigente, no hubiese sido necesario nombrar los tratados, no hubiese sido necesario regular la Constitución. ¿Por qué la Constitución sí y no el Código Civil? Entonces, ya que estamos especificando normas que consideramos que son importantes para nosotros, por el artículo que nombré y por muchos otros, nos parece que debería mencionarse el Código Civil, porque es una norma de una importancia trascendental, para que no haya riesgo el día de mañana, para que el juez no diga, oh, mira, esto se regula aparte con el Código Civil, porque es una ley más antigua versus una ley específica, para que no se genere el problema de la derogación tácita. Con esto evitamos problemas, especialmente lo que está en boga hoy en día, que hay que evitar interpretaciones arbitrarias, por lo tanto, de los jueces. Por lo tanto, mientras más herramientas concretas, específicas, les demos a los jueces, ellos van a poder hacer mejor su trabajo, que básicamente es interpretar la ley para casos concretos. Senadora von Baer, y luego la palabra a la Paulina, que me la estaba pidiendo por internet. No, Presidenta, me lo contestó como que lo hubiera preguntado, mi pregunta era ¿por qué específicamente el Código Civil? Ok, Paulina. Senadora, la propuesta que estaba y que se retiró porque el Ejecutivo planteó que no había acuerdo. Y esa norma precisamente lo que hacía era ingresar las normas de interpretación del Código Civil en esta norma. Entonces, si hay que votar la inclusión, la verdad es que no se puso en los acuerdos porque el Ejecutivo lo sacó. Simplemente por eso. Pero ¿cuál era la propuesta que había? La que está ahí, que aparece como retirada. Porque hay que considerar que lo que dice el senador Sandón es que se considera el Código Civil. El Código Civil ya está considerado en todas las normas de derechos, en el artículo primero, dice en las leyes vigentes que se encuentran vigentes. ¿Ya? Esta norma, sin embargo, se refiere solo a las normas de interpretación. Claro. Y nosotros habíamos propuesto esa indicación que está en gris, que se retiró simplemente porque el Ejecutivo no dijo que no había acuerdo sobre ese texto. José Tomás, ¿y no te parece mejor, no te parece mejor la alternativa que teníamos nosotros, que incluye los artículos pertinentes del Código Civil en materia de reglas de interpretación? Bueno, acá ustedes son los senadores, ustedes pueden llegar a la fórmula que más sea conveniente. Pero estoy pensando en lo que tú dices respecto de la pertinencia que está en las normas del Código Civil para efectos de interpretación. Ahora, ¿puedo decir algo? Deja que me responda Carol primero, José Tomás. Sí, nosotros somos de la idea, por algo lo pusimos, de poner Código Civil. Nos parece que si realmente la intención es que no se deroga la norma del Código Civil, y debido a la importancia del Código Civil y debido a que se han mencionado otras normas, nos parece que es de una importancia capital que aparezca Código Civil. La verdad es que no veo cuál es el problema para incorporarlo, si es que realmente estamos conversando acá de buena fe y en definitiva queremos que las normas del Código Civil sigan vigentes. Me parece que esto promueve la certeza jurídica, es positivo, especialmente en los tiempos que corren hoy en día. Así que, bueno, la decisión ya es de usted. A nosotros nos gusta la fórmula Código Civil, que en definitiva son las normas de derecho común y que nos parece que debieran estar expresamente. Subsecretaria.
Sí, la verdad es que nosotros estamos de acuerdo con la argumentación de José Tomás, recuerdo la indicación del senador Sandón, porque creemos que tiene que quedar incluido la totalidad de la normativa del Código Civil, y así como se señalan los otros cuerpos, también es razonable que esté el Código Civil. Si es que se pone de acuerdo, o sea, si es que solamente se dejan los artículos 19 al 24, además de que no hacemos lo que hemos estado haciendo en toda la legislación, que no hacer mención específica a articulados, sino que más bien a cuerpos normativos, además de eso, se limita a esos artículos, y nosotros la verdad es que queremos que sea con todo el Código Civil considerado. Colegas. Presidenta. Sí. Estaría de acuerdo en incluirlo. Presidenta. Sí. No, lo que pasa es que, escuchando lo que dijo la Paulina, es lo mismo, porque ella plantea poner las distintas disposiciones específicas, pero aquí lo que queda claro es que queda con esto se soluciona todo, es lo mismo que lo que plantea ella. Lo que pasa es que esto es más completo, porque en el fondo especifica que es el Código Civil también. Creo que la discusión es bastante extraña. Yo creo que, porque en el fondo, si vamos a poner las normas, es mejor poner en el Código Civil y con eso queda todo cubierto. Gracias, presidente. Carlos, Jaime. Votemos, presidenta. Ya, entonces, nosotros tendríamos que votar esta y luego votar la nuestra. Está bien. En votación, entonces, la del senador Osandón. ¿Va a ser una...? En votación. Secretario. Luis, no tienes el audio prendido, Luis. Senador Montes, ¿cómo vota usted? Voto en contra, la verdad que creo que no es para detenerse mucho en esto, porque como se refiere a las reglas especiales de interpretación, se hace una mención a los artículos correspondientes del Código Civil. Yo creo que lo demás eso era una buena solución, lamentablemente no generó el consenso. Yo voto en contra de la propuesta del senador Sandón. Senador Sandón. A favor, secretario. Senador Quintana. Voto en contra. Creo que esto podría haberse recogido de otra manera, en otro momento. El gobierno era asumido, pero bueno, no se escuchó lo suficiente al senador Sandón en ese momento y creo que pasamos a la siguiente mejor. Voto en contra. Senadora von Baer. Yo no más adelante, pero bueno, yo Carlos, creo que... ahí con el micrófono encendido. Senadora von Baer, ¿cómo vota usted? Voto a favor porque creo que es mejor la indicación del senador Osandón, que hace alusión al Código Civil como un todo y no solo a los artículos 14 a 24, porque evidentemente que hoy puede ser 14 a 24, pero puede haber otros artículos del Código Civil que también se puedan aplicar y por lo tanto me parece que hacerlo restrictivo solo al 14 y 24 puede hacer entender al que tiene que dejar todo el resto afuera y por lo tanto me parece mucho mejor la senadora Sandón. Voto a favor. Presidente, ¿cómo vota usted? Yo voto en contra y solo agregar para que no quede en la historia de la ley, no puede haber derogación tácita de un código, para tenerlo claro. Presidenta. ¿Se está rechazada la indicación del senador Sandón? ¿Corresponde a votar la...? Sí, Diego. No, soy José Tomás, asesor del senador Sandón. Lo que pasa es que a mí me queda duda de lo último que se dijo. Me parece importante que por lo menos que en la historia de la ley, que acá cuando estamos hablando de los criterios de interpretación, yo creo, y lo lógico, como te está redactada la indicación, o sea, el texto legal, es que no estamos hablando solamente de los criterios de interpretación formales, que los tales como son los históricos, sistemáticos, etcétera, del 19 a 24, eso es obvio que sí. Yo creo que cuando acá estamos diciendo que las normas en materia de infancia se tienen que considerar los principios de la Constitución, de los tratados, estamos hablando ya de contenido sustancial de interpretación.
Por lo tanto, no estamos hablando acá de una interpretación formal de la ley, de simplemente criterios de interpretación legal, sino que estamos hablando de elementos sustanciales de interpretación. En el caso del Código Civil, se va a incorporar el artículo 222 al momento que el juez de familia interprete la ley de garantías. Por eso es importante el Código Civil entero y no solamente el título de interpretación de la ley formal que establece el Código Civil en los artículos 19 y 24. Porque yo no conozco ninguna norma constitucional, y porque ahí se menciona la Constitución, solo por mencionar, que establezca criterios de interpretación de la ley, si para eso está el Código Civil. Entonces es importante que se diga que acá no solamente se está hablando de la interpretación formal, de los criterios de interpretación, sino que de los elementos sustantivos del Código Civil en materia de infancia para interpretar la ley de garantía que se está aprobando. Paulina me está pidiendo la palabra, así que Paulina. Sí, lo que pasa, Presidenta, es que hay que tener en cuenta pues, que en este caso nadie está dudando de la vigencia de las normas sustantivas del Código Civil. O sea, aquí está absolutamente claro que estas normas están vigentes. Lo que hay que tener claro acá es que efectivamente, como se trata de derechos especiales, hay reglas especiales de interpretación. De manera tal que aquí sí se están recogiendo criterios formales. Lo que pasa es que a propósito de la insistencia de incorporar todas las fuentes, se alargó el texto así, pero el artículo original solamente hablaba de los criterios de interpretación formal, pero esto no afecta para nada a las reglas sustantivas del Código Civil. Si no, tendría que haber norma expresa que los derogaran. Entonces, eso es como, digamos, estar como presionando, forzando mucho la interpretación. Yo sé que hay temores, pero en realidad no tienen asidero en la redacción de esta norma. Perfecto. Vamos, Diego. Presidenta, la otra propuesta se mantiene como retirada entonces. Es que yo creo que no tiene mucho sentido porque el Código Civil está recogido en el texto de la ley, está al inicio, si la metemos va a enredar. Entonces yo prefiero, si le parece a Carlos y a Jaime, mantener la retirada. Ok. Ok, vamos. Presidenta, vamos ahora a la página 9. La siguiente es también una propuesta del senador Osandón de un inciso final nuevo en este artículo 3º del siguiente tenor. Las interpretaciones deberán tener siempre presentes los principios rectores del interés superior del niño, niña y adolescente y el derecho preferente y deber de los padres y o madres de educar a sus hijos. Votación. En votación. ¿Cómo vota senador Montes? Senador Montes, ¿cómo vota? Siga votando, estoy revisando porque estaba en otra cosa. Perdón. Senador Osandón, ¿cómo vota usted? Por favor. Senador Quintana, ¿cómo vota usted? En contra. Senadora von Baer, ¿cómo vota usted? Voto a favor. Creo que es relevante que en la interpretación, en las reglas de interpretación que se haga de la ley, siempre esté presente el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Voto a favor. Senador Montes, ¿cómo vota usted? En contra. Senadora Rincón. En contra. Está resuelto el tema del derecho de los padres en la norma expresa de este texto. Está claro en muchas partes. Rechazada entonces. Presidenta, seguimos entonces. La próxima propuesta está ubicada en las páginas 10 a 11 respecto a una reordenación de los principios del título 2 por el siguiente. El primero sería... artículo 6. Título segundo es una reordenación de los principios. Esto lo discutimos largamente, no hubo acuerdo con el Ejecutivo, entonces tenemos que votarlo. ¿Y dónde está la diferencia, Presidenta? Que no me acuerdo, por favor. Tendríamos que verla a lo largo pero aquí nosotros hacemos un cambio de orden para poner a los niños primero, ya, interés superior, igualdad, autonomía. Sí, me parece razonable. Pero ¿cuál es la opinión del Ejecutivo, por ejemplo? Yo puedo hacer el punto. Ahora. No, que acá se pone el interés superior, me parece bien,
luego se pone la igualdad, la autonomía, la perspectiva de género, la efectividad, la responsabilidad, y recién después se pone el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, y recién después se pone el fortalecimiento y rol protector de la familia. Yo creo que poner esos dos principios en el 7 y en el 8 es, creo que por algo se habla de ordenamiento, y creo que en el ordenamiento es relevante que estén esos dos principios antes que el resto que se ponen preferentemente. Creo que la familia y los padres están antes que la responsabilidad del Estado. Entonces buscó alternativa. Bueno, ya yo entiendo que, a ver, Carlos, yo entiendo que se buscó alternativa y no hubo posibilidad de llegar a acuerdos, porque si hubiésemos llegado a acuerdos... Escote. No, lo que pasa es que, perdón, pero esto a mí me parece increíble. O sea, pensar de que los padres están debajo del Estado, perdónenme, pero es una aberración. Lo digo con mucho respeto, pero este orden de principio cambia toda la esencia de la familia. O sea, la importancia a mí me parece increíble que la efectividad esté sobre la preferencia de los padres. O sea, ¿de qué estamos hablando? Perdón, pero esto, con mucho respeto, para mí es una aberración. O sea, ¿cómo se plantea este tema? Que los padres, el 90% de la gente y de los padres, el núcleo familiar, sea como sea, y en todos los proyectos que hemos hablado se busca las familias. Usted misma presentó un proyecto para sacar que los niños chicos no fueran a los centros, etcétera. Siempre se busca la familia, y aquí donde se prioriza el orden de los principios quedan al final. Me parece increíble, por no decir otra cosa. Gracias. Paulina. Senadora, lo que pasa es que esto es simplemente una ordenación que no significa prelación. Ahí hay un error. Esta ordenación es simplemente una ordenación de lógica de la norma jurídica. Y por lo tanto, se parte por todo lo que tenga que ver primero con los principios que tengan relación con los derechos del niño. Es tan simple como eso. Es una lógica de ordenación normativa, no es una lógica de prelación. O sea, ahí hay un tremendo error. Esto es una cuestión formal. Por lo tanto, si es una cuestión formal, nosotros podríamos dejar primero a los niños con todos sus principios: igualdad, autonomía, perspectiva de género, efectividad, y luego podríamos padres y Estado, y eso no sería mayor drama. ¿No? Pido la palabra, Presidenta. Realmente malo. Yo creo que nadie está discutiendo el 1, 2, 3, 4 hasta efectividad, porque esos 5 principios están referidos directamente al niño, en tanto persona, individuo, sujeto de derecho, que es lo que justamente se busca con esta norma, con esta ley de garantías. Y el tema aquí básicamente es entre el Estado y el rol preferente de los padres. Yo parto de la base que estamos hablando de infancia vulnerada, de niños que han sido abandonados, del cuidado parental. No, y por lo tanto... No necesariamente, porque es garantía. Ya, claro. Presidenta. Espérate, Cote, que termine Jaime. No, y por lo tanto el Estado tiene que asumir aquí un rol fundamental. O sea, lo de los padres no está en discusión. Nuestro amigo presidente lo ha dicho que está reseñado en una gran cantidad de ocasiones. Pero creo que el rol del Estado es el que tiene que quedar muy bien establecido. Y más allá que esto no considera una prelación, creo que no es menor el lugar donde está ubicado, porque finalmente toda esta institucionalidad que estamos creando es del Estado para apoyar a estos niños. Cote. Y yo después. Mira, es que yo creo que aquí hay normas ancestrales, o sea, de sentido común este cuento. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo la Paulina y menos con lo que dijo Jaime por su intermedio, Presidenta. O sea, aquí interés superior del niño, y el segundo debe estar la presencia de los padres, que son los que tienen la responsabilidad. O sea, esta cuestión es como que los padres fueran casi los enemigos. Yo creo que esto es sumamente grave, lo que se está planteando aquí, aunque no sea algo que rija todo, pero se está dando el orden de los principios. O sea, como si los papás no nos tuviéramos que preocupar, ni tuviéramos nosotros el deber de la responsabilidad de nuestros hijos.
Ahora el Estado es más importante, la perspectiva de género es más importante, la autonomía es más importante. Perdónenme. O sea, yo creo que esta cuestión es increíble. O sea, el número 2 claramente debería ser la preferencia y los derechos que tienen los padres. Porque se supone que los padres tienen derechos, pero también tienen la responsabilidad. Si quiénes son los que al principio o sea, al final van a terminar sobre esto, ¿no? Yo creo que esto que no es como se dice que sea tan sin importancia, es sumamente grave lo que estamos viendo en este minuto, porque aquí hay normas desde que el mundo es mundo, y ahora lo estamos cambiando con una ley, no me parece. Senador Montes. Mira, yo, para no entrar a argumentar, preferiría que quedara esto pendiente, Presidenta, y lo conversamos un poco más, porque, o sea, tal como aparece formalmente, no aparece bien. ¿Ah? O sea, aparece como trastocado, porque tal como señala usted, Presidenta, dice el interés superior del niño que se concreta en igualdad, autonomía, perspectiva de género, efectividad. O sea, tiene que ver con el niño persona. En cambio, los padres es fundamental para el desarrollo de un niño, también el Estado es fundamental, porque el Estado tiene que ver con la sociedad cómo funciona. Entonces yo buscaría una mejor presentación para algo que no genere falsas disputas. Yo al menos no pretendo nunca que el Estado reemplace a los padres, nunca, porque la vida ha demostrado que uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es que no está funcionando la familia, los padres adecuadamente, y eso está generando miles de problemas. ¿Es posible reconstruir eso? Probablemente no. Y eso supone que la sociedad como tal, no solo el Estado, tenga formas nuevas de desarrollarse. Pero yo no quisiera resolver ahora esto, dejémoslo pendiente, Presidenta, porque parece que no vamos a alcanzar a terminar en el rato que queda. Ok, avancemos. Yo creo que tiene un punto el senador Sandón. Creo que todo lo que tenga que ver con el niño tiene que estar antes, y luego los padres y finalmente el Estado. Yo creo que esa reorganización podríamos hacer, pero dejémoslo pendiente y avancemos. Presidenta, luego vamos a la página 13. Artículo 7º, en la página 13. Léete el artículo, Diego, y lo que se elimina. Ok. Artículo 7º, primera columna. Autonomía progresiva. Todo niño, niña y adolescente, de conformidad al sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifiesten. Salvo que la ley limite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales, en cuyo caso las limitaciones deben interpretarse siempre de modo restrictivo. Y luego el siguiente inciso, que empezaba por los padres o madres, fue sustituido en propuestas de acuerdo por los siguientes. Tercera columna, senadores. Durante su proceso de crecimiento, los niños, niñas y adolescentes van desarrollando nuevas capacidades y profundizando otras que les permite, progresivamente, requerir menor dirección y orientación por parte de un tercero, junto con un aumento paulatino en su capacidad de responsabilización y toma de decisión respecto a aspectos que afecten su vida. El desarrollo y profundización de capacidades que favorecen la autonomía de los niños, niñas y adolescentes se ve afectado no solo por la edad, sino también por aspectos culturales y por las experiencias individuales y colectivas que configuran su trayectoria de vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protagonistas activos de sus vidas y para ello requieren experimentar el balance permanente entre la autonomía para el ejercicio de sus derechos y la necesidad simultánea de recibir protección. Los padres y o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado deberán prestarle orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos. Es deber del Estado respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho. Seguiríamos luego con la vuelta a la primera columna. Con el objeto de pedir información, asesoramiento, orientación o asistencia, pueden dirigirse personalmente, siempre atendiendo a su edad y estado de madurez, a los órganos de la administración del Estado, a las oficinas locales de la niñez, al Ministerio Público o a la Defensoría de los Derechos de la Niñez. La frase siguiente, que está en negrita y subrayado en la primera columna, se propone eliminar. Actualmente está dentro del texto. No tiene audio, presidente. Perdón. Yo entiendo que hasta esa frase tenemos acuerdo y se recoge en las recomendaciones que hizo la UNICEF. Me gustaría escuchar al Ejecutivo respecto de esa primera afirmación, subsecretaria. Subse.
No, Sí. estamos ahí sí. Ahora sí, sí. La verdad es que nosotros estábamos, esto no calza con el acuerdo en que se había llegado en enero, me perdí con esa parte, porque se está eliminando el derecho preferente de los padres A o ver, madres a educar a sus hijos, entonces no sé por qué quería, secretaria, ¿sí? subsecretaria, porque estamos recogiendo recomendaciones que nos hizo la UNICEF, ¿ya? Y en esta parte, que es una agregación, un agregado que se hizo en la discusión, tal como usted dice, en enero, nosotros, al igual que la senadora von Baer, que va a revisar el texto de los 39 o 38 puntos, estamos revisando y no estamos de acuerdo con agregar esta frase. Pero mi primera pregunta es, ¿hasta esa frase tiene algún reparo el Ejecutivo? Después entramos en la frase en cuestión. No, hasta ahí no habría, bueno, no, hasta ahí no habría reparo. Ya. Entonces, para poder ahora hacer la discusión de la frase, porque nosotros queremos eliminarla, porque tenemos un artículo 8º que habla del derecho preferente de los padres. Entonces, no tiene sentido en el 7º, que habla de la autonomía progresiva, meter ese tema, cuando está el artículo 8º expresamente sobre el derecho preferente y deber de los padres y o madres de educar a los hijos. Le ofrezco la palabra a los colegas. Presidenta. ¿Aló? Presidenta. Sí. Sí, es que yo no sé en qué momento, esta es una indicación nueva, el texto este largo que acaba de leer, yo no lo... No, el texto largo es el que se ha trabajado con el Ejecutivo y la indicación es eliminar esta última parte del texto. Y por eso le hice la pregunta. Pero el texto largo es una indicación también. Diego, ¿te puedes ir para atrás? Sí, Yo entiendo que el texto largo es consensuado con el gobierno. Sí, está consensuado con el gobierno. Presidenta, si me permite. Es que no sé. Mire, disculpe, senadora von Baer, el artículo 7º en su primer inciso está acordado totalmente. Eso ya venía de atrás. Luego, Sí. el segundo inciso que comienzan con los padres y o madres fue sustituido de acuerdo a este listado de propuestas de acuerdo con el Ejecutivo por... Es que yo no estoy de acuerdo. Estaba dentro del listado. Okay, por eso está en votación, Ana. Y por eso hice la pregunta al Ejecutivo si no tenía problema con esta parte. Si usted no está de acuerdo, lo votamos. Y hacemos 2 votaciones, de esta parte y de la última parte. Pero, ¿no puede, Presidenta? Sí. Es que si nos puede bajar que nos subieron y no puedo leer lo que sale, porque la verdad es que a mí me parece, pero increíble, que en el fondo, de nuevo, esté la autonomía de los niños sobre el derecho de los padres. Eso nunca fue acordado. Yo por lo menos no estoy, pero por ningún motivo, porque es lo mismo que acabamos de ver, digamos. Cote, estoy diciendo justamente eso, en esa parte no hay acuerdo, que es la última parte. Por eso hice la pregunta al Ejecutivo. El secretario nos puede mostrar de nuevo Perdón, pero en lo que no hay acuerdo es simplemente
el rol de los padres. Y aquí estamos hablando de la autonomía progresiva y no del rol de los padres que está en el artículo que sigue. Votemos, por favor. Secretario. Sí. ¿Cómo vota senador Montes? A favor. ¿Cómo vota el senador Sandón? En contra, señor. Senador Quintana, ¿cómo vota usted? A favor. Senadora von Baer, ¿cómo vota usted? En contra. Senadora Rincón, ¿cómo vota usted? Presidenta. Así Diego. decía, presidente. Sí. Diego. Presidenta, ¿cómo vota usted? A favor, perdón. Resultado de la votación, 3 votos a favor, 2 votos en contra. Presidenta, nos quedaría entonces ir al inciso final de este artículo, que es del siguiente tenor. Con el objeto de pedir información, asesoramiento, orientación o asistencia, pueden dirigirse personalmente, siempre atendiendo a su edad y estado de madurez, a los órganos de la Administración del Estado, a las oficinas locales de la niñez, al Ministerio Público o a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, sin perjuicio del derecho y deber preferente de los padres y o madres a educar a sus hijos. Es esa frase, la subrayada y en negrita de la primera columna, la que se propone eliminar por parte de la propuesta. Ok. En votación. ¿Cómo vota el senador Montes? Mire, yo voy a votar a favor de la idea de eliminar. Sin embargo, quiero aclarar una cosa. Yo creo que yo voy a tratar de repensar este párrafo porque creo que lo que dice la senadora von Baer, que ella está de acuerdo con la autonomía progresiva, que está de acuerdo con que hay distintas etapas en el desarrollo del niño, distintos referentes. Entonces uno dice, ¿cómo se construye la autonomía progresiva de un niño? Esto debe estar súper estudiado, pero se construye en primer lugar en la interacción con los padres, pero también en la interacción con la sociedad concreta, con el barrio, con los amigos, con la escuela, y también mucho con la educación. Antes, seguramente los niños de hace muchos años eran mucho más dependientes de los padres. Hoy día son muy marcados por las redes sociales, por el colegio, y la autonomía la van construyendo de manera más compleja. Y en esto yo creo que estamos de acuerdo. Nadie quiere dejar a los padres fuera. Yo, por el contrario, soy partidario de que el padre tenga un rol más activo en la interacción con sus hijos, y la escuela también que tenga un rol más activo, en la idea de que el niño va formando su proyecto de vida, su autonomía progresiva, como se llama. Y yo creo que no le veo muy claramente el conflicto entre nosotros, porque ninguno de nosotros está por reemplazar al Estado en todas estas funciones, está por asumir realidades, y esas realidades son cambiantes. Yo en todo caso voto a favor de que esta última frase no es mucho lo que ayuda. Ahora, Sandón, ¿cómo vota usted? Senador Quintana, ¿cómo vota usted? A favor. Senadora von Baer, ¿cómo vota usted? Presidente, o sea, secretario, yo voto en contra porque acá lo que se está planteando es que se va a pedir orientación, información, asistencia a cualquier institución del Estado, y yo creo que estamos entrando en una lógica como de enfrentamiento entre el Estado y los padres, y creo que esa lógica no es sana. Creo que más bien el Estado y los órganos del Estado tienen que apoyar a las familias y a los padres y a las madres para que puedan desarrollar su rol como los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y en ese sentido creo que habíamos llegado a un buen acuerdo en enero de que esto estuviese equilibrado, y ahora creo que desgraciadamente estamos volviendo atrás en un acuerdo que creo era bastante sano. Voto en contra. Presidenta, ¿cómo vota usted? Yo voto a favor básicamente porque creo que el orden lógico es que tengamos un artículo que define lo que es la autonomía progresiva, cómo se da, todo el acompañamiento, que es lo que se ha hecho acá, recogiendo además las directrices que nos dio UNICEF, y un artículo siguiente que establece y garantiza el derecho preferente y deber de los padres. Vale decir, creo que desde el punto de vista lógico debe ser así, y reconoce expresamente este derecho y deber y obligación de los padres sobre su responsabilidad de los hijos
de sus hijos. Así que yo voto a favor de eliminarla porque se recoge el principio en el artículo siguiente. 3 votos a favor del inciso y 2 votos en contra. Prosigo, Presidenta. Sí. Pasamos ahora al artículo 8, relativo al derecho preferente y deber de los padres y o madres de educar a sus hijos. No sé si paso a leer primero el artículo, Presidenta, o la proposición. Sí, por favor. El artículo 8 en su tenor actual señala: derecho preferente y deber de los padres y o madres de educar a sus hijos. El cuidado, asistencia, protección, desarrollo, formación y educación de todo niño, niña o adolescente, así como la guía y orientación en el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley, corresponde preferentemente a sus padres y o madres, a sus representantes legales o a quien lo tenga legalmente a su cuidado, siempre atendiendo al interés superior del niño, niña o adolescente. Los padres y o madres ejercerán este deber, de modo activo, equitativo y permanentemente, sea que vivan o no en el mismo hogar con sus hijos. Es deber del Estado, especialmente, respetar, promover y proteger el ejercicio de este derecho. La primera propuesta, Presidenta, está en la columna tercera y es una referente a... Diego, primero señalar que retiramos la propuesta que había de cambiar derecho por preferencia. Eso se retiró. Para poder ser consistente con la argumentación que hemos hecho. Sí. Y la propuesta pendiente, la primera al respecto, Presidenta, es trasladar el presente artículo desde el párrafo primero al párrafo segundo, denominado de los derechos, a continuación del derecho a la vida. Pero debiera estar, yo creo, en primer lugar y no en segundo. Sí, en primer lugar. ¿Perdón? ¿A dónde? Que trasladar esto a el título de los derechos, para que sea coherente con la legislación. ¿Esos no son los derechos del niño? ¿De los niños? Paulina. ¿Cuál es el título de esta parte hasta ahora, hasta el artículo 8? ¿Cómo dice el título? ¿Cómo dice el título primero, Diego? El párrafo primero. Si me permite ir hacia adelante para verificarlo, se lo menciono de igual. Ya estamos en el título segundo. Don Diego, eso es para atrás, está cansado usted. No, desde los principios. Este título es de los principios. Y por eso nosotros nos tenemos que tiene que estar en los principios. Sí, aun cuando también tiene tenemos razón. derechos. Tiene razón. Lógico, tiene que estar en los principios. Retiramos eso ahí. Ok. La segunda propuesta, Presidenta, también en la tercera columna, es reemplazar el título del artículo por el siguiente: derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser cuidados y educados por sus padres y o madres. ¿Presidenta? Sí. Yo creo que es súper relevante que esto quede tal como está establecido en la Constitución, pero no solamente eso, sino que aquí hay un derecho y un deber. Creo que es súper importante que esté el deber también de los padres a educar a sus hijos. Creo que es súper relevante que nosotros pongamos también el acento ahí. Esto no es solo un derecho, es también un deber, es una responsabilidad. Y cambiar el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos por, como lo mueve Diego, se me... Disculpe, senadora, disculpe. Sí, no se preocupe. Por el derecho de los niños y niñas y adolescentes a ser educados y cuidados por los padres, creo que no pone el acento en el deber que tienen los padres, pero además que es un derecho preferente, es antes que otros, es antes que el Estado, ese derecho de los padres, y creo que cambiar eso cambia la esencia. Dependiendo de lo que hagan los padres, porque si no lo hacen, el Estado tiene una obligación. Lógico, bueno, evidentemente que es así, pero hay que poner el deber primero en los padres y no en el Estado, y en el derecho preferente de los padres, antes que el Estado. Lo que pasa es que una cosa... una discusión súper de fondo, Presidenta. Creo que y lo siento mucho, pero tengo que pedir la hora porque creo que esta discusión va a ser un poco más larga. Pensaba que no, pero creo que va a ser más larga. ¿Qué tiene que hacer, senadora? Perdón, infórmenos. Tengo una reunión con el presidente de la República. No le informe, senadora. No lo pesquí.
No, si lo pesco, si no tengo ningún problema de decirle. No, Si pero no- esto va para Yo largo. yo lo quiero mucho, pero no tengo por qué andar informando. Presidenta. No, sobre lo este que pasa es punto. que no quiero que piensen que es de que no quiero discusión, sino que Bien. tengo una reunión ahora a Damos las la palabra a la senadora Yasna Proboste que nos acompañe y terminamos la sesión y retomamos. Yo les voy a pedir un esfuerzo, sí, no sé a los colegas, sé que todos tienen agendas intensas, pero que veamos un día y una hora esta semana. Senadora Es Proboste. difícil la semana porque estamos hasta el jueves con sesión, pero veámoslo, yo no tengo problema. Si en el fondo mi problema es que tengo una reunión ahora. Senadora Proboste. Pulpo. No, ¿Ya? Presidenta, mire, respecto sobre este punto en particular de lo que se hace alusión, yo tengo un especial interés en seguir esta conversación y principalmente frente a lo que estamos viviendo, cuando se establece este derecho preferente de los padres y se pide agregar el deber de los padres. Entonces, yo me imagino qué es lo que ocurriría si en este marco que estamos viviendo de pandemia, sabemos que hay más de un 60% de los estudiantes que no pueden acceder a la educación porque no tienen condiciones de origen, no tienen conectividad, no tienen equipo computacional, por las condiciones sociales de la familia. Entonces, creo que al agregar en que es un deber, el Estado se desliga de entregar y dotar a esas familias de apoyo para que cumplan el derecho a la educación. Entonces, creo que es muy complejo si es que no se equilibra también el rol del Estado, fundamentalmente en acceso a un derecho como lo es el derecho a la educación, por ejemplo. Eso, Presidenta. Ok, tenemos un tema acá, senadora, que es el que nos está ocupando, justamente en esa línea, y por eso es tan compleja la ley de garantías, porque si efectivamente no ponemos los verbos adecuados, solo es un saludo a la bandera y no un compromiso real. Pero entendemos que hay aquí un tema. Nos quedan, gracias senadora Proboste, nos quedan, yo estaba calculando, 25 votaciones, casi 25 votaciones por delante, y necesitamos hacer un esfuerzo esta semana. Yo sé que es complicado para todos porque tenemos una agenda bien colapsada, pero yo les pediría que pudieran, y ahí le pido ayuda a Diego, que nos recabe qué días y qué horas tienen todos disponibles para ver si logramos juntarnos un par de horas de aquí al viernes, ¿ya? Y veamos con el Ejecutivo y los equipos un esfuerzo en lo que nos queda para ver si podemos acercar posiciones, ¿ya? Habiéndose pedido la hora,